De Almas y Palabras, el programa de poesía de Esther Bueno para Radio Universidad de Salamanca. El segundo y el cuarto miércoles de cada mes a las 12 de la mañana en El Mirador. De Almas y Palabras con Esther Bueno. Qué duro resulta para quien es rechazado, por quien se permite la indiferencia. Qué dulce para quien tiene constantes muestras de adoración. Qué amargo para quien da mucho y no recibe nada. Qué sublime para quien encuentra lo que quiere. Qué diferente es el amor según que nos favorezca o nos desfavorezca. Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa de la Radio de Universidad de Salamanca, de Almas y Palabras. Hoy he empezado con un aforismo de nuestro invitado, Mario Pérez Antolín. Buenos días, Mario, ¿qué tal? Hola, buenos días, Esther. ¿Me oyes bien, verdad? Te oigo perfectamente. Bueno, he empezado con un aforismo. Bueno, tenemos que decir que Mario no es la primera vez que está en Radio Universidad de Salamanca. Has estado ya en otra ocasión, yo creo que hace 2 años, presentando otro de tus libros de aforismos, y hoy vienes con Contrariedades. Contrariedades es un libro delicioso que tengo ahora mismo aquí entre mis manos. El prólogo es de Jaime Siles. Y Mario, Jaime dice de ti y del libro, ¿no? Dice que el libro se deja leer y que se debe leer, que se disfruta leyéndolo porque eres un hombre culto pero no pedante, comprometido con las luces y sombras de su tiempo, que expones tus perplejidades tanto como tus certidumbres y que sabes que cada libro solo se deja leer por un único lector. Estás de acuerdo, supongo, ¿no?, con lo que dice Jaime en esta definición así muy breve que está en la contra de tu libro. Ya sabes, Esther, que los amigos siempre dicen cosas bonitas de uno. Así que, bueno, yo se lo agradezco a Jaime, sobre todo porque ha hecho un gran prólogo. Ha hecho, más que un prólogo, ha hecho un verdadero análisis de la obra, pormenorizado, desde distintas partes, analizado desde el punto de vista literario, lingüístico, filosófico, y la verdad es que ha hecho un trabajo muy interesante que viene muy bien como introducción a mi obra y a este texto en particular. Y bueno, sí, lo que dicen los escritores de minorías, realmente nos dirigimos a lectores, a pocos lectores, pero a buenos lectores. Y de alguna manera tenemos una relación muy directa y muy personal con nuestros lectores. Por eso él dice a un único lector, lo que viene a decir es que al final entre el escritor y el lector se produce una especie de comunión intelectual, y eso es muy interesante cuando se produce, que es muchas veces en realidad. La última vez que hablamos hacíamos un análisis un poco de lo que es el aforismo. Intentamos o intentaste definir qué es un aforismo y hablamos que este género estuvo un poco como abandonado durante mucho tiempo y lleva unos años con una proyección intensa, ¿no? Creo que de eso nos puedes hablar antes de comenzar a hablar de Contrariedades. Bueno, pues mira, hace poco tuvimos un congreso en la Universidad de Granada sobre el aforismo. Fue un congreso que tuvimos que hacer también vía Zoom por estos problemas de la pandemia, y ahí nos reunimos pues escritores e investigadores y hablamos mucho sobre esto que me has preguntado. En realidad no es fácil la definición de este género, especialmente en mi caso, porque yo no practico solo el aforismo sensu stricto. Yo, digamos que también utilizo el aforismo de una manera más laxa, más amplia,
y digamos que mis libros, aparte del aforismo propiamente dicho, sensu estricto, como decía antes, aparecen otro tipo de microtextos, tanto microensayo como microrelatos, como prosas poéticas, y al final funcionan mis libros como una especie de diario intelectual, porque en mi caso ya los libros pues casi están saliendo de forma paralela también a mi transcurso vital. Entonces, mis libros, hubo un debate, como te estaba diciendo. Yo la verdad es que entiendo el aforismo. Para mí el aforismo tiene interés siempre que tenga ese carácter transversal, es decir, que mezcle, fusione distintos géneros, tanto lo ensayístico como lo lírico, poético, como lo narrativo, o incluso también el aforismo en cuanto a dardo, a relámpago, ¿no? Que también tienen esas pequeñas frases y tal. Entonces, a partir de ahí construyo mis libros, que son, pues bueno, otros también lo llaman escritura fragmentaria. También, la verdad es que hay libros de aforismos estrictos, ¿no? Que yo también no he escrito ningún libro tal cual, pero que, como te decía, sí que en mis libros aparecen algunos. La verdad es que hay mucho debate, ¿no?, sobre qué es el aforismo. Si ese aforismo es cualquier texto breve, o el aforismo hay que acotarlo y se nos llevaría más a la sentencia breve, al apotegma, etc. Hay mucho debate, pero realmente a mí como creador la verdad es que este tipo de debates me interesan poco. Yo la verdad solo me enfrento al hecho de la escritura. Parto de una idea, de una emoción, de un sentimiento, y dependiendo de esa primera idea primigenia, pues le doy forma. Si es una idea más de carácter abstracto, pues al final le voy a dar una forma más parecida al microensayo. Si es más emotiva, más sentimental, más emocional, pues terminará formando una prosa poética, o si es más narrativa, pues será un microrelato. Es decir, al final la idea manda, y el escritor lo que tiene es que darle una forma. Lo más interesante a mí, lo que más aparece en este libro, en este último libro y ya en los anteriores, es incluso aquellos textos breves en los que soy capaz de fusionar en un único texto, en ese mismo texto, distintas formas en cuanto al género. De hecho, son textos que uno los lee y le resulta difícil darles una adscripción. Lo estás leyendo y por momentos piensas que, bueno, pues de alguna manera sí que cuenta una historia, pero tiene mucha reflexión filosófica, al mismo tiempo tiene imágenes poéticas muy potentes. Resulta difícil, ¿no? De alguna manera lo que intento es ponérselo difícil a los críticos, y ponérselo difícil también a la academia, que siempre, como sabes muy bien, tiende a encasillar genéricamente los textos literarios. En todo caso, yo creo que, o en mi opinión, cuando leo tus libros de aforismos, me parece también que son una especie de diario vital, ¿no? Es decir, un diario en el que pasas a veces de puntillas por asuntos quizás del pasado o de recuerdos, pero en muchísimas ocasiones son textos actuales o de un momento vital determinado por el paso del tiempo, la edad, las vivencias de ese momento. No sé si lo ves así, ¿no? Como que un aforista es también un escritor de un diario íntimo Sí. extraño o diferente. En mi caso, claramente. De hecho, yo cuando empecé a escribir el primer libro, Profanación del Poder, no tenía previsto esto. Tenía previsto incluso escribir uno o dos libros de este género y se acabó. Pero al final no he podido desembarazarme de ellos, y al final se han convertido, como bien dices,
en un diario vital, un diario intelectual, un diario literario, en un diario, porque tienen una forma cronológica y lo que pasa es que en estos libros míos, quizá a diferencia del diario ordinario, yo no cuento no cuento anécdotas de mi vida, circunstancias, lo que me centro fundamentalmente es en ideas. Y entonces sería un diario de ideas, sería un diario intelectual. Es verdad que a veces esas ideas las desencadena una experiencia y esa experiencia aparece ahí. Pero en ese sentido sí, desde luego estos libros es un diario que me acompaña donde yo voy escribiendo y aparecen muchas cosas, ¿no? Cercanas a mis experiencias vitales, otras simplemente a mis ideas, a mi diario, y aparecen y van apareciendo, ¿no? Y por lo tanto sí, ¿no? Tienen una forma claramente diarística o de dietario y he querido que fuera así. De hecho, a la hora de estructurar los libros tuve, bueno, pues varios planteamientos, ¿no? Podía haberlos estructurado de forma temática o haberlos estructurado de alguna otra manera, pero al final me pareció que lo más natural era lo cronológico y eso justamente es lo que te lleva a la forma diario. De hecho, aunque yo no pongo fecha a los textos como sucedería en un diario ordinario, pero yo sí que o prácticamente todos los textos que he escrito, muchos de ellos sabría decirte dónde fueron escritos, eh, qué, qué idea tuve, por qué surgió eso, qué los desencadenó, eh, en qué momento de mi vida, y eso lógicamente sí, sí, claramente te acerca al diario. ¿Y no te parece también en ese sentido que, bueno, tú también eres poeta? Luego hablaremos, ¿no?, de una antología que están preparando de tus poemas, pero ¿no te parece que tiene en este tema cierta relación con la poesía? Porque es verdad que cuando escribes un poema sabes dónde lo has escrito, cuándo lo has escrito, qué te ha inspirado. Es decir, yo creo que aunque son géneros distintos, pero sí tienen una perspectiva común en algún punto, ¿no? La poesía y el aforismo. Mucha, mucha. De hecho, el aforismo, tal como lo entiendo yo, fundamentalmente es la simbiosis entre la poesía y la filosofía. Por lo tanto, el aforismo tiene mucho, mucho de poético. Mm, Además, la poesía está muy presente y fíjate, en los últimos libros de aforismos, la poesía está cada vez más presente. Ya no solo, fíjate, en los que podríamos decir prosas poéticas, que sería lo más cercano a un poema, pero incluso en otros tipos de texto más narrativo o más filosófico, ahí también está la poesía. ¿Por qué? Porque está la sensibilidad, porque están las imágenes, porque está también lo estético, lo plástico. Eso hace que, claro, incluso un texto ensayístico, yo no pueda plasmarlo como un texto puramente abstracto, ¿sabes? Sino que pretendo siempre darle un toque estético, más preciosista, más lírico al final, más emotivo, ¿no? Más poético. Ujú. Y me pasa también con la poesía. Cuando escribo una prosa poética o un poema, como tú bien sabes, también me gusta que haya algo de reflexión, que no sea al final una simple, bueno, pues un juego estético, sino que también haya un elemento reflexivo en los poemas que estimule el pensamiento, ¿no? Por eso al final siempre hay una mezcla, ¿no?, en mis géneros, por eso esa transversalidad que te decía, al final mis poemas son bastante filosóficos, pero también mi filosofía es bastante lírica y bastante poética. Esa mezcla yo creo que es donde el aforismo se encuentra mejor. Yo creo que es el espacio mejor para el aforismo. Y una pregunta,
Una pregunta que yo me llevo haciendo mucho tiempo, porque bueno, llevamos tiempo hablando de aforismos, de un género que estaba como perdido en la historia, ¿no? De la literatura, en cierto modo. De repente, como decíamos antes, tiene una explosión vital, quizás pues por la sociedad en la que vivimos, redes sociales que se prestan, ¿no? A condensar las cosas, nuevas formas de buscar la idea, la filosofía, de plasmar cosas. Y me pregunto si dentro de unos años no estaréis los aforistas dentro de una generación. Es decir, que se hable de la generación aforística de esta época, ¿no? En la que estamos hablando. ¿Crees que es posible? Es posible, también lo he pensado yo alguna vez. Yo creo que sí que se va a consolidar esta generación de aforistas que de alguna manera hemos revitalizado el género, le hemos dado proyección, le hemos consolidado. Yo creo que, de hecho, ya formamos un grupo, ya en la crítica lo detecta y yo creo que los lectores somos un grupo no demasiado amplio y yo creo que sí, que puede pasar el tiempo y quedará como, bueno, pues no sé si un intento o algo más, sino algo que se puede alargar en el tiempo, fundamentalmente de eso, ¿no? De vuelta al aforismo como género y de revitalización de este género para revivirlo. Es verdad que era un género que en la literatura española ha tenido cultivadores, pero como tal la crítica nunca y los estudiosos no le han prestado mucha atención. Hasta justamente pues hace unos cuantos años y ahí hemos estado una serie de escritores que hemos trabajado para que se consolidara. Yo creo que es posible, que es posible. Hombre, también es posible que pasados unos años, pues esto simplemente quede como un intento y que prácticamente desaparezca, ¿no? Todo en la literatura, todo puede pasar. Pero bueno, yo creo que ha sido un buen intento y que ha estimulado, de hecho hay muchas editoriales que ahora que publican, hay sobre todo escritores que, que viniendo fundamentalmente de la poesía, han descubierto este género y están empezando a publicar este género. Bueno, yo creo que la verdad que tiene interés y posiblemente sí, dentro de unos cuantos años. Entre otras cosas porque también aparecemos, si te das cuenta, estamos apareciendo en una serie de antologías y casi Sí. siempre aparecemos los mismos en distintas antologías que han ido apareciendo. Una de ellas la coordiné yo, pero bueno, ha habido otras y siempre estamos los mismos. Eso forma grupo, de alguna manera. También la participación en congresos, las tesis doctorales que ya van apareciendo y los estudios que están apareciendo también sobre este género, al final siempre recalan y tienen en cuenta una serie de escritores y todos estos escritores, la verdad es que también somos amigos y somos colaboradores, amigos y bueno, eso es una de las cosas que ayuda a formar grupo generacional. ¿Sí? Pero yo creo que sí que sois una generación, ¿no? Personalmente. Y además también creo, que no sé si coincides conmigo, es otra de las preguntas que te quería hacer hoy, que en un momento literario general en la que casi todo el mundo puede publicar, ¿no? No sé si esto es bueno, malo o regular, no lo planteo así, no lo planteo por esto, pero es cierto que, por ejemplo, poesía, novela, hay empresas que se dedican a publicar autores sin un criterio, digamos, crítico editorial, sino simplemente pues pagando, ¿no? Esto es un hecho, es así. Hay Sí. algunas empresas, no las quiero llamar exactamente editoriales, sino empresas que se dedican a publicar, a imprimir libros a cualquier persona digamos, que escriba, ¿no? Entonces, claro, digamos que la jungla literaria ahora mismo es tremenda, ¿no? A veces es tremendo elegir y es tremendo descartar también,
algunos libros que publican estas empresas que son magníficos. Quiero decir que no es una crítica mala, sino una crítica real, yo creo, ¿no? Y a lo que voy, que yo creo que los aforismos no están dentro de esto. Es decir, los aforismos creo, no sé si estás de acuerdo y me gustaría saber tu opinión, que se han convertido en un poco lo que era la élite poética, digamos, ¿no? La poesía en un momento dado fue un poco elitista, se buscaba, había pocos poetas, publicaban pocos poetas, y yo creo que en este caso el aforismo se ha convertido en esa élite, ¿no? En un sitio de filosofía, en un momento en que la filosofía está denostada y perseguida, digamos, y a punto de desaparecer en las universidades, y creo que el aforismo es un refugio y un sitio como de élite, pero no lo digo en plan negativo, sino No, sí, positivo. te entiendo. Esto sucede, vamos a ver, en el momento en el que un género literario tiene las empresas que dices tú o algunas editoriales ven que determinado género, no el género como tal, sino una forma determinada de practicar ese género, puede tener una gran proyección comercial, pues lógicamente ahí es donde las editoriales o estas empresas se posicionan. ¿Qué sucede? Que muchos escritores que quieren el éxito, quieren triunfar, pues al final hacen ese tipo de literatura que es el que las editoriales demandan y que las editoriales la demandan porque es lo que el público supuestamente consume. Eso pasa con la novela. En la novela, que era muy plural, pues cada vez está habiendo más monocultivo, si te das cuenta, podríamos llamarlo monocultivo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez se está imponiendo el thriller, la novela histórica, la novela romántica. Eso es lo que hoy no te puedes, desde el punto de vista comercial, prácticamente todos los escritores que quieran tener cierto éxito, pues al final no les queda más remedio que entrar en esa novela fórmula o en esa novela comercial, en ese tipo de bestseller. Entonces, la novela ahí. La poesía, que hasta ahora, por ser muy minoritaria y ajena a lo comercial, pues la poesía se había mantenido un poco ajena a todo eso. Pero he utilizado el verbo en pasado. ¿Por qué? Porque ahora también la poesía, especialmente a través de las redes sociales, pues las editoriales también se han dado cuenta que la poesía puede vender y que un tipo de poesía, es decir, la poesía escrita de determinada manera para un determinado público, pues también puede ser muy rentable. Y de hecho lo está siendo. Y eso hace también que muchos escritores de poesía que quieren tener ese éxito, al final están practicando una poesía comercial. Entonces, la poesía que antes era ese reducto un poco virgen, pues desgraciadamente desde hace unos cuantos años lo ha dejado de ser. ¿Qué le pasa al aforismo? Que como es el último en llegar y es todavía más minoritario que la poesía y todavía lo comercial no lo ha prostituido de alguna manera, pues pues bueno, pues sí, en ese sentido se mantiene un poco al margen, se mantiene al margen. No hay un aforismo comercial, no existe, en este momento todavía no existe. Ya veremos en el futuro, Quizás pero de momento no existe. Las editoriales, pues bueno, algunas, poquitas, están publicando. Es verdad que vamos a ver en el aforismo, no por razones comerciales, sino domina fundamentalmente el aforismo poético. Yo creo que esto, sobre todo porque la mayoría de los escritores que practican este género son poetas o han sido poetas. Entonces se nota mucho, yo creo que es lo dominante. El otro subgénero es el aforismo filosófico. Este es más minoritario. Hay menos filósofos, digamos, o pensadores que lo practiquen. Pero en general sí, es verdad. En este momento el aforismo, bueno, pues es un género como un reducto, está todavía muy virgen, todavía lo comercial no se ha posicionado. Yo no sé si se podrá posicionar en el futuro. Lo veo difícil, ¿no? Pero bueno, de momento lo importante yo creo que es también que cada escritor tenga su seña de identidad, tenga su estilo.
propio. Ya veo que empiezo a ver bastantes aforistas que están escribiendo últimamente y me empieza a preocupar que muchas veces en el aforismo se cae en uno de sus grandes pecados, que es la obviedad. Por un lado, la obviedad o la perogrullada, etcétera, o a veces también se cae simplemente en el juego de ingenio. Pero en muchos veo que falta hondura. Puede haber brillantez, pero si no hay hondura, a mí desde luego no me interesa el género aforístico. Tiene que haber esa mezcla de brillantez, de luminosidad, pero de hondura y de reflexión. Tiene que estar unido, y eso no te creas que hay muchos aforistas en este momento que lo consiguen. Vamos, después de hemos hecho una reflexión alrededor del género que yo creo que a nuestros oyentes les va a interesar, porque diseccionar lo que es tampoco lo que es un aforismo, sino dónde se mueve, ¿no? En qué aguas navega el aforismo es interesante, pero quería entrar ahora de lleno en contrariedades, en este último libro de Mario Pérez Antolín, que está dividido en 4 partes, 4 capítulos, no sé cómo lo quieres llamar, y voy a leer sus títulos, Mario. Se llaman Confidencias comprometedoras, Tenías que ser tú, Obstinación, Dudas que alumbran e Incómodo rincón de controversias. Estas son las 4 partes, los 4 capítulos o las 4 evoluciones, no sé cómo lo quieres llamar, de contrariedades, y me gustaría saber un poco a qué se refiere globalmente, ¿no? Cada una de las partes, y también después que leyeras alguno de los aforismos, ¿no? En tu voz. Fíjate, las partes, cada una de estas partes, si te das cuenta, se centran en una idea fundamental, que es la idea de controversia y la idea de contradicción o de paradoja. Uh-huh. Al final es una mezcla entre lo dialéctico, un juego de oposiciones, y también fundamentalmente la paradoja, ¿no? como forma fundamental de muchos de los escritos. Eso aparece en muchos de los textos y en las 4 partes en las que está subdividido el libro, ¿no? Es verdad que no falta tampoco la ironía. A veces yo tengo una forma de expresarme y también de bucear en los temas que puede ser un poco dura, cáustica, cruda, y a veces eso necesita una válvula de escape. La válvula de escape es la ironía y es el humor. Por lo tanto, en bastantes de los textos que aparecen sí que se nota ese sentido del humor, que es una forma también de poder tragar determinadas experiencias que son un poco duras, ¿no? Y después también otro elemento cardinal en este libro es lo poético, y lo poético está muy centrado, fíjate, en este libro a un paisaje, que es el paisaje del Valle del Tiétar. La mayoría de mis textos más líricos o más literarios están escritos en Candelera o en la zona del Valle del Tiétar. Por lo tanto, el paisaje del sur de Ávila se deja notar mucho, porque yo una de las cosas que hago es escribir al aire libre. Entonces hay muchos, pero muchos, cada vez más de los textos los escribo de esta manera. Y ese, a veces el paisaje está muy presente directamente en el texto, otras veces no es que esté directo, pero bueno, es un ambiente, ¿no? Es mi inspiración y de alguna manera ese ambiente aparece.
Ujú. Bueno, entonces es que aunque nacido en Alemania y criado en Valladolid, al final vas a recalar en territorio abulense, por lo menos en el pensamiento y en la creación, ¿no? Pues hombre, llevo yo en Ávila ya casi 30 años, es Mm. decir, es el lugar donde más tiempo he estado viviendo, más que en Valladolid. En Valladolid estuve 25 años, así que en Ávila ya llevo viviendo más tiempo que estuve en Valladolid. La Mm. verdad es que Ávila, claro, es importantísimo en mi vida, es una ciudad que tiene muchos valores para un escritor, tú lo sabes bien porque también vives aquí, y es una ciudad perfecta, diría yo, para un escritor. Es una ciudad, y especialmente para un poeta, ese ambiente de la mística, del recogimiento, se nota mucho. Y en el caso mío ya no solo es la ciudad, sino también el paisaje, concretamente el paisaje del sur de la provincia, que es muy poco conocido. La mayoría de las personas que no son de Ávila identifican Ávila con Con la aridez, ¿no? la La aridez de meseta, de ese lugar. exactamente, la sierra árida, la meseta, pero hay una parte de Ávila que es la que está en la vertiente sur de Gredos, que tiene muy poco que ver con esto, que la verdad es que es un paisaje pues más cercano a Extremadura y fundamentalmente a la zona de Cáceres, ¿no? Para que las personas que no son de Ávila más o menos puedan saber de lo que estamos hablando. Es un paisaje más extremeño, cacereño, donde están las gargantas, donde uno se encuentra palmeras, naranjos, tabaco, higos, es decir, muy diferente, ¿no? A la idea del Ávila fría y tal. Pero entonces, bueno, nosotros, yo por lo menos, y tú también, conocemos esos dos paisajes, esos dos ecosistemas, y ha tenido mucha importancia en mi obra, desde luego, mucho. Me gusta mucho traerte, Mario, cuando hablas de Ávila también, porque, bueno, parte de la Universidad de Salamanca está aquí en Ávila, tiene un campus maravilloso, con muchísimos alumnos también. Y bueno, un escritor arraigado en Ávila también es arraigado a la Universidad de Salamanca, ¿no? En su campus. Y me gustaría, como te decía, que nos leyeras algunos aforismos para ir cerrando el programa y dar unas últimas pinceladas. Entonces, te dejo el micro para que nos leas, todo tuyo. Muy bien. Voy a leer uno donde aparece la ironía, donde aparece también la reflexión, una reflexión radical sobre la sociología y el comportamiento humano, pero con ese sentido del humor que te comentaba antes, y dice así, duplicación. No eres nadie si no tienes una segunda residencia para los fines de semana y los periodos vacacionales. Un par de gafas intercambiables con monturas de diferentes colores. Un automóvil urbano, además de otro adaptado a los recorridos más largos. Un amante que escuche paciente tus desahogos domésticos y un hijo pequeño que entretenga al mayor. No eres nadie si no tienes, por partida doble, la misma insignificancia. Impresionante. Bueno, que de alguna manera hace referencia a un hecho personal, ¿no? Esa parte de diario de la que hablábamos y de lo que supone ser poeta o por qué yo soy poeta o algunos somos poetas, ¿no? Dice, que molesto, ya lo sé. Que estorbo a la mayoría, me consta. Que mis opiniones resultan sospechosas, lo asumo.
Que no soy un ejemplo a seguir, no lo discuto. Que altero el orden establecido, podría admitirlo. Por algo me hice poeta. Ser poeta para algunos tiene un significado profundo, ¿no? También de oposición, ¿no? Al establishment, ¿no? De alguna manera. De rebeldía. De rebeldía, sí. En el fondo los poetas son los últimos rebeldes. El último reducto de la rebeldía. Un aforismo, este sí, este es un aforismo puro, breve, certero, luminoso. Dice: deberían subtitularnos cuando pensamos y cuando hablamos deberían enmudecernos. No me quiero imaginar, Mario, que nos subtitularan cuando pensamos. Sería terrible. Voy a leer. ¿Cuántos más puedo leer para hacerme una idea? Un par más y te voy a contar para terminar una experiencia del confinamiento con este libro, con Contrariedades. Lo voy a contar y me vas a dar tu opinión. Vale, mira, voy a leer uno más poético, ¿no? Para que se vea también el aforismo poético, más la prosa poética, ¿no? Uno breve para no alargarnos mucho. Dice: sin que lo notes, se impone la presencia del rorcual como un balón de grasa con su flotabilidad intacta. Algo tira de ti hacia el fondo para que la cámara de tus pulmones aplaste burbujas microscópicas. Nadar, mirando las nubes, te envuelve entre dos océanos. Este aforismo, muy poético, surge de una experiencia, lo que tú comentabas. Concretamente, a mí me gusta el mar, me gusta ir a la playa y me gusta flotar en el agua. Este aforismo poético lo que describe es esa experiencia de lo que decimos de hacerte el muerto, ¿no? De flotar en el agua mirando hacia el cielo. Esa sensación es la que describe este texto. Debe ser una sensación amniótica. Sí, sí. Algo así. Igual. Bien. Y ahora voy a terminar con uno más sociológico, filosófico. Estoy escogiendo los más breves, también hay textos un poco más largos, pero que describe un poco la situación actual, el mundo actual en el que vivimos, ese que algunos están llamando capitalismo de la vigilancia, y lo describo de una forma breve, sucinta, con este aforismo de 4 líneas, que dice así: hasta ahora el sometimiento se alcanzaba con padecimientos. Desde ahora se alcanzará con divertimentos. Mucho más serviles seremos disfrutando que sufriendo. Pasó el tiempo de coaccionar mediante daños y empieza el tiempo de embaucar mediante placeres. Bueno, más serviles seremos disfrutando que sufriendo. Es muy fuerte, ¿eh? Y así está siendo, de hecho. Es un hecho. Pues mira, viene al hilo un poco de lo que te quería contar para despedirnos. En este año tan difícil que hemos vivido todos y que además nos está creando, lo hablamos antes de la entrevista, una sensación de hastío, de asocialidad, no sé, de no ser sociales ya, ¿no? De algo raro. Pues hicimos estas reuniones virtuales que, bueno, pues es la única forma que teníamos un poco de estar en contacto con amigos y familia.
Entonces, hicimos una reunión en mi casa en la que había, no sé si 12, 14 personas virtual, y había gente de entre 23 y creo que el mayor 67 años. Entonces hicimos una cosa divertida y cogimos tu libro, bueno, yo cogí tu libro, Contrariedades, y yo leía uno de tus aforismos y hacíamos un debate de lo que nos había sugerido el aforismo, ¿no? En una especie de juego, juego familiar, ¿no? O de amistad. Y entonces es verdad lo que dice Jaime Siles en su prólogo, ¿no? Que cada libro se deja leer por un único lector, ¿no? No sé si estás de acuerdo, o si te gusta esta idea que practicamos ese día, Sí, mucho, claro. si lo podemos exportar de alguna manera desde aquí, desde la radio. Sí. Y me parece que jugar intelectualmente también es importante, ¿no? No solamente tuitear, que también está bien, o estar en redes sociales, sino también unirte un poco a un pensamiento crítico. Sobre todo porque muchos de mis textos se prestan a interpretaciones dispares. Muy dispares, ya te lo he escuchado. Incluso a polemizar, ¿no? A mí me gusta cuando puedo hablar con algunos de mis lectores y algunos te dicen, me ha gustado mucho ese texto, pero, ¿sabes? Claro, Sí. esa parte me gusta, ¿no? Esa parte adversativa en la que él también, frente o junto a la idea que tú plasmas, él también, de forma activa, también tiene algo que aportar. Matizar, cuestionar, debatir. A mí me gusta el lector activo. Y yo creo que mis textos, de alguna manera, pretenden eso, crear una especie de, por eso lo de las partes, la confrontación de ideas, yo creo que eso es importante. Hay que hacer pensar, algo que se está perdiendo. O sea, lo que quieren ahora es solamente entretenernos. Y la literatura que ahora se está vendiendo mayoritariamente es puramente evasiva o de entretenimiento. La gente ya no quiere pensar. Bueno, pues yo hago justamente lo contrario. Yo reivindico el pensamiento. Yo quiero hacer pensar a la gente. Incluso, aunque eso signifique que van a cuestionar muchas de las cosas que yo digo, que eso me parece perfecto. Pues me gustaría terminar, ya que estamos hablando de esto, con 2 frases de tus aforismos que has leído y que dejamos aquí para que la gente reflexione y piense. Y son estas: más serviles seremos disfrutando que sufriendo. Y la segunda sería, bueno, lo voy a reinterpretar: ¿qué pasaría si subtitularan nuestros pensamientos? Mario Pérez Antolín, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Universidad de Salamanca. Espero que pronto podamos hacer un recital aquí en Salamanca, en Ávila, con tus aforismos, con gente, con calor, Pues y enviamos de todas formas todo el calor posible a nuestros oyentes de la radio. muchísimas gracias a ti, Esther, muchísimas gracias. También a la USAL. Además, ya sabes que tengo que decirlo, soy director de una residencia universitaria, la pública de Ávila, y la Arturo Duperier, y en esta residencia universitaria Arturo Duperier tengo a muchos alumnos de la Universidad de Salamanca. Claro, no lo habíamos dicho, es verdad. Para mí es pues un honor, ¿no? Participar en esta comunidad intelectual y científica y universitaria que es la Universidad de Salamanca, donde, bueno, también en Ávila hacemos nuestra pequeña aportación. Pues muchas gracias y hasta muy, muy pronto, Mario. Gracias a ti. Hasta luego. Un saludo. De Almas y Palabras, el programa de poesía de Esther Bueno para Radio Universidad de Salamanca. El segundo y el cuarto miércoles de cada mes a las 12 de la mañana en El Mirador. De Almas y Palabras con Esther Bueno.